La neuropsicología, una disciplina fascinante que se adentra en los misterios del cerebro humano y su influencia sobre nuestra conducta. A medio camino entre la neurología y la psicología, estudia cómo las distintas estructuras cerebrales dan forma a nuestras capacidades cognitivas, nuestras emociones y, en última instancia, a quienes somos. Gracias al estudio de pacientes con lesiones cerebrales y al uso de tecnologías avanzadas como la resonancia magnética funcional, hoy sabemos mucho más sobre las áreas cerebrales implicadas en funciones tan complejas como el lenguaje, la memoria o la atención. Este conocimiento no solo enriquece nuestra comprensión científica, también permite diseñar estrategias de rehabilitación eficaces para mejorar la calidad de vida de quienes han sufrido algún daño neurológico. Uno de los casos que marcó un antes y un después fue el de Louis Victor Le Bon, conocido como el paciente TAN. Solo podía pronunciar esa sílaba, TAN. Su caso, estudiado en el siglo XIX por el médico Paul Broca, fue clave para localizar por primera vez una región del cerebro directamente implicada en el lenguaje. Así, la neuropsicología continúa desentrañando los secretos de la mente humana, tendiendo un puente entre la biología del cerebro y la complejidad de la conducta, una ciencia del presente con la mirada puesta en el futuro. Mucho antes del célebre caso de TAN, ya se habían documentado casos de personas con alteraciones del habla tras sufrir lesiones cerebrales. Sin embargo, aquellos registros eran esporádicos, carentes de sistematicidad y sobre todo de una profunda comprensión de su origen. En la antigua Grecia, Hipócrates fue uno de los primeros en intuirlo. El cerebro no era un órgano cualquiera, era el centro del pensamiento, pero su vínculo con el lenguaje seguía siendo un misterio. Ya en el siglo XIX, médicos como Mark Dux observaron una pausa inquietante. Los pacientes con lesiones en el hemisferio izquierdo presentaban dificultades para hablar. A pesar de la relevancia de sus observaciones, su trabajo pasó desapercibido para la comunidad científica. Fue Paul Broca quien, a través del caso de Louis Victor Le Bon, logró establecer con precisión la relación entre una región específica del cerebro y la producción del lenguaje. Su rigor y método marcaron un punto de inflexión en la historia de la medicina y la psicología. Años más tarde, en 1874, Carl Wernicke descubrió otro tipo de alteraciones del lenguaje. Mientras que la afasia de Broca afectaba la capacidad de expresarse, la afasia de Wernicke comprometía la comprensión. Dos cuadros clínicos distintos, dos áreas cerebrales diferenciadas. Estos hallazgos no solo ampliaron nuestra visión del cerebro, sino que cimentaron los pilares de la neuropsicología moderna, una ciencia que, desde entonces, no ha dejado de explorar cada rincón del cerebro, alberga las funciones que nos hacen humanos. A orillas del río Loing, en el corazón de la campiña francesa, se encuentra Lorette-sur-Loing. Sus casas de techos bajos, sus talleres y sus puentes de piedra fueron retratados por los grandes del impresionismo. Allí, en 1809, nacía Louis Victor Le Bon, hijo de Pierre-Christophe Le Bon, un respetado maestro de escuela, y de Marguerite Labat. Louis creció en una familia acomodada y culta,
Compartía su infancia con 5 hermanos: Lucille, Pierre, Anne, Arsène y Louis. Una infancia marcada por la estabilidad, la lectura y el trabajo artesanal. En Moret la comunidad vivía del cuero y la curtición, oficios duros que moldeaban tanto el carácter como las manos de quienes lo ejercían. Ya de adulto, Louis se trasladó a París, la ciudad de las luces, de los cafés, de los intelectuales. Allí trabajaba como farmier, un oficio tan especializado como poco conocido. Fabricaba moldes de madera para zapatos. La precisión era esencial. Se requería inteligencia espacial, cálculo y sobre todo paciencia. Muy lejos estaba Louis de ser el analfabeto que algunos registros médicos descubrirían años después. Leía la prensa diaria, comprendía el ajedrez y mantenía una conversación viva, hasta que, un día, su voz se quebró para siempre. A los 30 años, tras un episodio epiléptico particularmente severo, Louis perdió la facultad del lenguaje. No fue internado por su crisis, que sufría desde la infancia, sino por una repentina imposibilidad de hablar. Así ingresó en el hospital Bicêtre, una antigua institución ubicada en las afueras de París, que funcionaba como hospicio, manicomio y centro médico. Allí pasaría los últimos 21 años de su vida. Entre médicos, pacientes y pasillos húmedos, Louis fue conocido simplemente como Monsieur Tan, debido a que la única sílaba que era capaz de articular era tan, repetida una y otra vez como un eco sin significado aparente. Disculpe, ¿se encuentra bien? Tan, 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 tan. Disculpe, doctor. Tan, pasa? tan, ¿Qué es el tan, brazo? tan, ¿Qué tan, siente? tan, ¿Cosquilleo? tan, ¿Qué es? tan, Tiene que decir algo, joven. No lo tan, entiendo así. tan, ¿Qué? ¿El brazo? tan, 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 ¿La voz? ¿El cuerpo? tan, ¿Siente un malestar? tan. Necesito, por favor, necesito, No le estoy joven, por favor, cálmese. necesito que se calme. Así fue reducido por la medicina de su tiempo a un hombre fonético, un caso peculiar. Pierre-Paul Broca era médico, cirujano, anatomista, antropólogo y un pensador brillante. En aquellos días, la ciencia debatía acaloradamente si el cerebro funcionaba como una unidad global o si, por el contrario, cada función mental residía en una región específica del encéfalo. La frenología había manchado el terreno con pseudociencia, pero la idea de una localización cerebral aún era vista con escepticismo. Cuando la gangrena invadió el pie derecho de Le Bon, producto de su parálisis progresiva, fue trasladado a la sala quirúrgica donde Broca lo conoció. Oye, ¿sabes qué? Pensándolo bien, creo que te voy a recomendar a otro doctor porque lo que estoy viendo es algo que está fuera de mi área y pues también intervenir pues a lo mejor puede alterar más lo de tu pierna. Así que bueno, no te preocupes, te van a atender en unos momentos. Por ahora, mantén la calma, ¿sí? Así tranquilo. A pesar del deterioro físico de Louis, Broca logró comunicarse con él a través de gestos y respuestas motoras con la mano izquierda. Buenas tardes, mucho gusto. Víctor, ¿verdad? Tan. Claro. Sí, me comentaron de tu situación. Me presento, mi nombre es Paul Broca y ahora sí puede ser yo quien te atienda. Para empezar, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Me puedes entender? Tan.
¿Puedes decir alguna otra palabra? Tan. ¿No? A ver, di sí. Tan. Ok. Si puedes entender lo que digo, ¿pudieras mover el brazo derecho? Tan. Ok. Tan. Ok. ¿Y el brazo izquierdo? Tan. Ok. Va. Perfecto. Sí, veo que no hay respuesta sensorial y motora del brazo derecho. Perfecto. Me gustaría hacer otras pruebas y después regreso contigo, ¿va? Tan. Ok. Con permiso. Observó con fascinación que el paciente comprendía órdenes, resolvía cálculos matemáticos básicos, leía relojes, pero no podía hablar más allá de su repetitivo tan-tan. Además, Le Bon presentaba hemiplegia en el lado derecho del cuerpo, pues indicaba daño cerebral en el hemisferio izquierdo. Broca formuló entonces su hipótesis más audaz. La capacidad de producir lenguaje articulado residía en el lóbulo frontal izquierdo. El 17 de abril de 1861, Louis Victor Le Bon falleció. Buenos días, señor Víctor. ¿Cómo estamos? Víctor. Doctora. ¿Qué pasa? No muestra signos vitales. ¿Nada? ¿Pulso? ¿Nada? Creo que No hay pulso. Nada. No. ¿Qué hora es? Hora de muerte, 8:30. Hay que anotarlo en el fondo. Voy a ir por la libreta. Broca, fiel a su método científico, realizó la autopsia. Encontró una gran lesión en la tercera circunvolución frontal izquierda del cerebro. Días después, presentó sus hallazgos ante la Sociedad Antropológica de París. El escepticismo fue vencido por la evidencia. Así nació una nueva era, la de la neuropsicología científica. El cerebro de Le Bon fue preservado y aún hoy puede verse en el Museo Dupuytren de París. En las últimas décadas ha sido escaneado y estudiado con técnicas de neuroimagen, revelado que la lesión era más extensa de lo que Broca pudo conocer. Aún así, su hipótesis era certera. Louis Victor Le Bon no fue un número ni una anomalía clínica. Fue un hombre culto, trabajador y reflexivo. Su vida fue silenciada por una enfermedad cruel, pero su historia permitió a la ciencia avanzar. Gracias a él sabemos hoy que ciertas funciones cognitivas como el lenguaje están organizadas en regiones específicas del cerebro. Su caso permitió definir la afasia de Broca, una condición con que la capacidad de producir lenguaje está severamente dañada, aunque la comprensión se mantiene relativamente preservada. Si hubiera vivido en el siglo XXI, Louis habría tenido acceso a terapias de lenguaje, tratamientos farmacológicos y tecnologías de asistencia, pero en su tiempo su voz se quebró, y sin embargo su silencio habló por generaciones. Le Bon falleció a causa de una gangrena en el pie derecho. Una tragedia que nadie pudo haber predicho. Una tragedia que nadie pudo haber predicho.